Hola amigos de Medicentro La Sabana, estamos en un nuevo podcast hoy con el doctor Hugo Arguedas, él es cardiólogo de Medicentro La Sabana y tenemos un tema muy importante que tocar y es sobre la hipertensión, doctor. Bueno, quiero agradecerte por estar en este espacio y empezar de una vez preguntándote sobre la frecuencia de esta enfermedad. Eh, bueno, digo, la frecuencia de la hipertensión es un tema que ya casi es epidémica. Entonces, se estima que más o menos una tercera parte de la población, sobre todo después de los 55, 60 años, padece o tiene hipertensión arterial. Es muy frecuente y conforme pasan los años, pues se hace cada vez más frecuente, un poco por el proceso de endurecimiento arterial y también porque los estilos de vida a veces cambian en las personas adultas mayores. Entendido, doctor. Y bueno, también tenemos que saber qué es la definición de esta enfermedad. Bueno, la hipertensión arterial se puede definir como la medición de la presión arterial en la oficina cuando encontramos que la presión está por encima de 140/90, o si la persona se suele tomar la presión en casa, tiene que tener una sospecha alta de que padece de hipertensión arterial cuando sus mediciones sobrepasan 130/80. Esas son las mediciones que se han estandarizado de acuerdo a las guías clínicas y son las mediciones que se basan en que a partir de esa medida se encuentra que hay más daño en otros órganos. Doctor, ¿y por qué es importante? Bueno, sobre todo es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades vasculares, lesión cerebral, el desarrollo, por ejemplo, de eventos cerebrovasculares, lesión renal, insuficiencia renal crónica, hipertrofia del corazón o engrosamiento cardíaco, dilatación, pérdida de función cardíaca, además enfermedad arterial periférica. Y por tanto la hipertensión es uno de los factores que podemos lograr controlar para que esas enfermedades no progresen o incluso estabilizar o compensar a las personas que las padecen. Doctor, bueno, la gente que quiera agendar su cita con el doctor Hugo Arguedas puede hacerlo al 2101-4041, que vamos a dejar el contacto por si quieren agendar su cita de control, de chequeo, siempre es muy importante. Doctor, y aquí en Medicentro La Sabana siempre le atendemos con el corazón, ¿verdad? Y estamos para servirles. Aquí vamos a dejar las redes sociales, el contacto, por si quiere agendar su cita. Doctor, tenemos que seguir ahora hablando sobre qué otras enfermedades hay que prestar atención. Bueno, la hipertensión no solamente viene sola, ¿verdad? Es un número de la rifa. Siempre le digo a los pacientes que cuando uno encuentra o sospecha que son hipertensos, debemos indagar si tienen otros padecimientos, entre esos colesterol alto o dislipidemia, azúcar o resistencia a carbohidratos, apnea del sueño, enfermedad renal crónica, lesión o enfermedad arterial periférica y lesión cardíaca. Eso es parte de las cosas que también se asocian o que pueden estar relacionadas a la hipertensión. Excelente. Y doctor, ¿hay niveles con respecto a esto? Sí, se puede establecer alguna clasificación en donde uno puede establecer si la persona tiene una hipertensión leve, moderada o severa. Usualmente cuando las personas tienen enfermedades como la hipertensión, no solamente nos basamos en las mediciones de la presión, sino también en el conjunto de riesgos cardiovasculares u otras enfermedades que tengan. Entonces, estas dos cosas es lo que nos define el riesgo que pueda tener esa persona. No solamente tenemos que tratar la hipertensión, sino esos factores de riesgo de enfermedades que ya tengan. Usualmente también, y eso es una cosa que conversamos con los pacientes, cuando las personas no tienen enfermedades asociadas u otros factores de riesgo y solamente tenemos una sospecha de hipertensión, pues probablemente en esa persona nos podamos tomar un poco más de tiempo para definir o confirmar el diagnóstico. Por el otro lado, digamos, las personas que ya tienen enfermedad arterial enfermedad cardiovascular o enfermedad vascular u otros factores de riesgo de importancia, en donde sospechamos que tengan hipertensión arterial, probablemente vamos a ser más agresivos y vamos a necesitar terapias más tempranas para el control de la hipertensión. Doctor, ¿cómo podemos tratar la enfermedad? Bueno, el tratamiento de la hipertensión es un tratamiento que se basa en fármacos y también en medidas o cambios en los estilos de vida. Entonces, a nivel farmacológico, después de que hacemos una valoración de los pacientes, de que vemos cuáles son los factores de riesgo que tienen, de si tienen enfermedad
en otros órganos u otros sistemas, pues entonces tratamos de darle los medicamentos en que hay evidencia que podemos prevenir la progresión de esa enfermedad, o en donde también vemos que las personas que no padecen de otras enfermedades asociadas a la hipertensión van a tener un mayor beneficio y mejor adherencia al tratamiento. Y eso también lo hacemos con base en el objetivo de ciertas metas. Tenemos que encontrar ciertas metas en el seguimiento de los pacientes que logremos. La ventaja también con el tratamiento farmacológico es que usualmente podemos combinar tratamientos farmacológicos y que incluso ahora tenemos algunos medicamentos que tienen esas mismas combinaciones y que podemos dosificar en forma diaria. Entonces de esa manera pues podemos mejorar el éxito y la eficacia de los tratamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también hacemos que la persona intente o promovemos para que la persona cambie un poco sus estilos de vida y que también mejore su control de la presión. Hablando de ese punto, si una persona tiene hipertensión, ¿puede hacer deporte? Bueno, es importante también establecer cuál es el nivel de la hipertensión, ¿verdad? Lo que dijimos anteriormente, lo que me habías preguntado anteriormente. Si es una hipertensión severa que todavía no está bajo control, no. Pero si logramos ver que ya logramos controlar la hipertensión o es una hipertensión moderada o leve, ¿verdad? Y no se asocia a otras enfermedades significativas y la persona no manifiesta síntomas con el esfuerzo, usualmente sí les dejamos hacer actividad física. Siempre es importante que hablen esto con su médico y que después de esa valoración inicial determine sí o no, ¿verdad? Pueden empezar a hacer una rutina de ejercicio si es que no lo han hecho. Sobre todo en esas personas que no lo han hecho, pues sobre todo hacemos o tratamos de hacer, por ejemplo, pruebas de esfuerzo u otras pruebas para poder definir cuál es la seguridad para poder mandarlos a hacer ejercicio. Pero en general es parte de los componentes importantes para el tratamiento de la hipertensión. Doctor, hemos estado últimamente en las noticias, hemos visto también muchos casos y también frecuentemente, ¿verdad? Hace poco, en el clásico entre Herediano y Alajuelense, en el estadio de Alajuela, muere un señor de 72 años por causas cardíacas, emociones. ¿Cómo debe puede una persona ir a estos tipos de eventos donde hay muchas emociones encontradas y si surge esta enfermedad? ¿Qué se recomienda? Bueno, es un punto muy importante. Muchas personas tienen esta idea o este concepto de que son hipertensos nada más por estrés o por una emoción fuerte. Realmente ese mecanismo, o sea, el que el cuerpo ya tenga o ya sepan que hacen hipertensiones inducidas ante algún estrés o ante alguna emoción fuerte, les tiene que hacer sospechar que son hipertensos. Punto número 1. Y en aquellos hipertensos que se les sube más la presión, más de lo usual, ¿verdad? Fuera del rango de lo que ha establecido su médico con ustedes con respecto al control de la presión, la segunda sospecha es que no están todavía adecuadamente optimizada su terapia. Entonces, recomendación es que siempre se vigilen su presión, que si saben que la presión se sube durante un esfuerzo, actividad física o estrés emocional, acudan de nuevo a su médico, lo comenten, valoren si es que tienen, por ejemplo, que de repente ponerles monitores de presión ambulatoria de 24 horas para ver si no están haciendo picos durante el día, que les hagan una prueba de esfuerzo para ver cómo se porta la presión durante el esfuerzo o un estrés, y de esa manera pues entonces uno pueda concluir si necesita mejorar el tratamiento para la presión. Sí les digo que no es una respuesta normal, o sea, entonces que no se queden en casa esperando o no se queden con la idea de que es una respuesta esperable en alguien, de que se le suba la presión con el esfuerzo. Eso usualmente es un signo de que todavía no están bien controlados. Ustedes están escuchando al doctor Hugo Arguedas, él es cardiólogo de Medicentro La Sabana, y si quiere agendar su cita con él, puede hacerlo al 2101-4041. Aquí vamos a dejar los contactos de Medicentro La Sabana para que usted pueda agendar su cita y también para que siga nuestras redes sociales, donde vamos a encontrar siempre información muy importante de nuestra salud, porque en Medicentro La Sabana les cuidamos con el corazón. Doctor, vamos a terminar preguntándote cada cuánto debe hacerse un control, un chequeo, personas que pues padecen de hipertensión. Bueno, usualmente la cita inicial vamos a definir, bueno, después de la historia clínica, los antecedentes de la persona, el examen físico que hagamos,
Vamos a definir la necesidad de hacer algunos controles iniciales, sobre todo para definir si hay enfermedad vascular, renal, algunos ultrasonidos para ver si tienen o no lesiones a órgano blanco, ¿verdad? Así que la siguiente consulta, bueno, y después la otra cosa, definir si necesitan o no tratamiento con base en el estado y las mediciones que tengan. Así que la siguiente cita pues usualmente va a ser bastante cercana a la primera, ¿verdad? Más o menos en el siguiente mes. Una vez que uno haya establecido un plan de tratamiento y busquemos si hay lesiones a órgano blanco, usualmente más o menos cada 2 a 3 meses hasta que logremos controlar o llegar a las metas de control adecuado y óptimo de la presión. Una vez que las personas lleguen a ese control óptimo de presión de sus mediciones, que les recomendamos que se hagan en casa, por ejemplo en forma basal y en reposo, después de haber estado sentados de 3 a 5 minutos y se toman la presión, lo siguiente que sería importante es ver cómo se porta la presión con el esfuerzo. Entonces en las siguientes citas pues entonces uno hace una medición durante esfuerzo, y una vez que logremos el control óptimo, pues normalmente más o menos cada 4 a 6 meses las personas podrían estar acudiendo a su médico para el seguimiento. Excelente, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. Y bueno, nos despedimos, amigos. Será hasta la siguiente. Pura vida. Hasta luego. Cuidándote, el Medipodcast. Un espacio de salud, control y prevención. Aprenderemos los mejores consejos con nuestros especialistas e invitados especiales. Medicentro La Sabana. Te cuidamos con el corazón.